¿Has oído hablar alguna vez del poderoso concepto budista de convertir el veneno en medicina? ¿Y sabías que los budistas han utilizado este concepto para curar tanto el espíritu como el cuerpo durante siglos? En este vídeo, a través de una historia zen, descubriremos el poder de autocuración que se esconde detrás de esta enseñanza tan antigua. Así que quédate hasta el final, porque lo que aprendas será fundamental para tu crecimiento espiritual y bienestar emocional. Pero antes de continuar, si aún no estás entre nosotros, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte el vídeo. De esta manera, nos ayudarás a producir cada día nuevos contenidos para tu crecimiento espiritual. En una tierra remota entre las majestuosas montañas japonesas, donde el verde de los bosques se mezcla con el azul del cielo, se encontraba el monasterio de Hiro. Hiro, un monje sabio con barba gris y ojos brillantes que hablaban de sabiduría, guió a sus devotos discípulos hacia una profunda comprensión de la práctica budista. Un día, el maestro reunió a sus discípulos para hablar de un tema fundamental. Quiero compartir con vosotros una de las enseñanzas más preciosas de los antiguos escritos budistas. Comenzó Hiro con voz tranquila y penetrante. El concepto de convertir veneno en medicina, conocido como Gendoku y Yaku, ha estado en el centro de nuestra práctica durante siglos, dijo. Como sabes, en la vida nos enfrentamos a situaciones difíciles, dolorosas y adversas. Bueno, el budismo nos enseña que estos desafíos pueden transformarse en oportunidades de crecimiento e iluminación. Uno de los jóvenes discípulos, Yuki, levantó la mano. Maestro, ¿qué quiere decir exactamente con convertir veneno en medicina? Hiro sonrió, apreciando la curiosidad de su discípulo. El concepto es muy antiguo y se remonta a los textos budistas más preciosos que existen. Imaginemos el veneno como símbolo de las dificultades y el sufrimiento que encontramos. Transformar el veneno en medicina significa tomar estas adversidades y, a través de la práctica y la conciencia, transformarlas en fuentes de curación y crecimiento para el espíritu y el cuerpo. Otro discípulo, Mei, preguntó: ¿puedes darnos un ejemplo concreto de esta transformación? Hiro pensó por un momento y luego comenzó a contar una historia. Había una mujer en el pueblo que lo había perdido todo debido a una terrible enfermedad. Su salud, su familia, su alegría. Al principio se sintió abrumada por el dolor, pero un día decidió transformar su sufrimiento en compasión. Entonces comenzó a ayudar a otros enfermos, ofreciéndoles consuelo y apoyo. Y pronto su vida se convirtió en un faro de esperanza para todos y para ella misma. Los ojos de los discípulos brillaron con comprensión mientras Hiro continuaba. La clave es cómo reaccionamos ante el inevitable sufrimiento y la adversidad de la vida. Nunca faltarán las experiencias negativas y dolorosas, pero debemos ser capaces de convertirlas en oportunidades de crecimiento personal. Recuerda que cuando enfrentamos el dolor con valentía y compasión, estamos transformando el veneno del sufrimiento en medicina curativa para nosotros y los demás. En las semanas posteriores a este primer encuentro, Hiro guió a sus discípulos a través de meditaciones y prácticas concretas que les ayudaron a comprender el poder de esta transformación. Un día, uno de los discípulos mayores, Takeshi, se acercó a Hiro con los ojos brillantes de alegría y emoción. Maestro Hiro, gracias a tus enseñanzas entendí. La reciente pérdida de mi esposa, la persona que amaba más que a nadie, es una oportunidad para crecer y desarrollar la compasión. Ahora sé que puedo transformar este dolor en una fuerza positiva, ayudando a quienes sufren como yo. Hiro sonrió, tocando el hombro de Takeshi.
Estás en el camino correcto, querida. La vida es un flujo constante de cambios y aprender a convertir el veneno en medicina es el secreto para encontrar la paz interior y la sabiduría. Un día, mientras Hiro y sus discípulos todavía estaban ocupados entendiendo las implicaciones más preciosas de este concepto, un viajero herido llegó al monasterio. El hombre llevaba consigo las cicatrices visibles de una vida difícil y una enfermedad física que había minado su fuerza y su alegría de vivir. Hiro, con su habitual sonrisa de bienvenida, se acercó al invitado. «Bienvenida, querida. Nos sentimos honrados de tu presencia. ¿Cómo podemos ayudarte?», preguntó Hiro. El hombre se inclinó respetuosamente y contó su historia. Había sufrido durante años una enfermedad que había minado su fuerza y su alegría de vivir. «He oído hablar del poder de convertir el veneno en medicina. ¿Puedo aprender de ti?», preguntó con ojos esperanzados. Hiro asintió y lo invitó a unirse al círculo de discípulos. «La enfermedad es uno de los desafíos más difíciles que podemos enfrentar», comenzó el maestro. «Pero incluso frente a una enfermedad física, existe potencial de curación y transformación». Hiro les habló de otro monasterio ubicado a cientos de kilómetros de donde se encontraban en ese momento, donde un monje anciano había experimentado la transformación del dolor físico en sabiduría y compasión. Este monje, llamado Kaito, había sido afectado por una enfermedad debilitante que podría haberle provocado la muerte, relató Hiro. Pero en lugar de ceder a la desesperación, Kaito decidió transformar su sufrimiento en un camino hacia la curación. Comenzó a meditar todos los días sobre la naturaleza efímera del cuerpo y la conexión entre la mente y la materia, explicó Hiro. Y poco a poco descubrió que a través de la meditación y una comprensión profunda de su enfermedad, podía cambiar su percepción del dolor. El viajero, escuchando atentamente, empezó a vislumbrar la posibilidad de curación dentro de sí mismo y preguntó: «Maestro, ¿cómo puedo iniciar este camino de transformación?». «Empieza por aprender el arte de la conciencia», respondió Hiro. «Abraza el dolor sin resistencia, sin juzgar. Como la lluvia que cae sobre la tierra reseca, deja que tu conciencia penetre cada parte de tu ser. Mirad la enfermedad no como un enemigo al que hay que derrotar a toda costa, sino como un maestro que os muestra la fragilidad de la vida y la importancia de cada momento». Con el paso de los días, el viajero siguió las enseñanzas de Hiro y comenzó a practicar la meditación y la atención plena. Así, su actitud ante la enfermedad empezó a cambiar. La ira se transformó en compasión, la tristeza en aceptación. Un día, mientras meditaba bajo un roble, el viajero tuvo una epifanía. Comprendió que el dolor causado por su enfermedad, en lugar de aprisionarlo, lo había liberado de un trabajo duro y peligroso. En ese momento sintió una ola de energía atravesar su cuerpo, trayendo una sensación de paz y fuerza interior, y comprendió que, debido a esa enfermedad, había tenido la suerte de cambiar de trabajo. Hiro, al ver esa transformación, sonrió satisfecho. «Has aprendido la lección clave. La curación comienza desde dentro. La enfermedad puede convertirse en un vehículo para tu transformación. Ahora, lleva esta sabiduría contigo y continúa tu camino». Al final de aquellos intensos días, Hiro dirigió sus últimas palabras a sus devotos. «Recuerden siempre, queridos discípulos, que la capacidad de transformar el veneno en medicina reside en ustedes. No temas a la adversidad, acéptala como una oportunidad de crecimiento. Solo a través de la transformación interior podemos descubrir la verdadera alegría y realizar el potencial de nuestra naturaleza». «Pero ¿cuál es la moraleja de esta historia?»,
¿Y qué nos enseña en la concreción de nuestra vida y de nuestros días? Que cualquier situación desfavorable puede transformarse en una situación positiva, que afrontando y superando acontecimientos dolorosos, crecemos como seres humanos. La clave de todo es cómo reaccionamos ante los sufrimientos inevitables de la vida. Podemos derrumbarnos, resignándonos a los acontecimientos, o podemos reaccionar, luchando por superarnos y dejar atrás el dolor. Muchas personas, debido a acontecimientos personales dolorosos, han cambiado de rumbo, descubriendo una vida mejor que la que tenían antes. Muchos otros, tras experiencias de injusticia y guerra, se han sentido inspirados a asumir un compromiso total con la paz y la justicia, cambiando el mundo para mejor. El proceso de convertir el veneno en medicina comienza cuando te enfrentas a una experiencia difícil y decides verla como una oportunidad en lugar de una maldición. Por tanto, el sufrimiento puede convertirse en un trampolín hacia una experiencia de felicidad más profunda. Según la enseñanza budista, cada experiencia negativa contiene profundamente este potencial positivo. Sin embargo, si uno es vencido por el sufrimiento o reacciona ante él de manera negativa y destructiva, el veneno no se transforma y sigue siendo veneno. Recuerda que, según el budismo, el sufrimiento surge del karma, es decir, de causas que nosotros mismos hemos creado. Por eso, ante cualquier situación difícil, no te rindas y pregúntate, ¿cómo puedo convertir esto en una oportunidad de crecimiento?